No estás solo. Lo que sientes y piensas es real. No encajabas porque aún no habías llegado aquí. Te estábamos esperando. Ahora, abre tu mente, siente y comencemos a despertar. Somos voces en conciencia de la comunidad SOS Desarrollo Holístico, el lugar donde realmente perteneces. Muy buenos días, tardes, noches, desde el lugar donde me estés escuchando, desde el lugar donde estés conectado, desde el lugar en donde te des el permiso de escuchar este nuevo episodio. Bienvenidos a otro hermoso momento, conversatorio, podcast de Voces en Conciencia para todos ustedes de la comunidad SOS Desarrollo Holístico o SOS Desarrollo Holístico. Desde ya los invito a conocer nuestras redes, a conocer las expertas que hacemos parte de este hermoso proyecto. Vayan a nuestra página web www.sosdesarrolloholístico.com y asimismo nos encuentran en todas las plataformas. Somos un grupo de adultas en conciencia tratando de ser aprendices, buscadoras y luz de nosotras mismas y de los demás. Somos maestras y alumnas. Somos luz y sombra. No tenemos exclusión y por supuesto estamos en este universo para entender la conciencia de unidad y evitar desde cualquier lugar em, la exclusión. Creo que es una manera hermosa de hoy presentarnos a ustedes. Yo, Liliana Romero González, creadora de esta nueva comunidad, vocera de este podcast de Voces en Conciencia que construyo día a día para ustedes, para mí, con ustedes y con mi entorno. Hoy hablaremos de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Este episodio va a estar que arde. Ya van a ver por qué. Es importante que exploremos esa teoría hoy. Digamos que para mí estoy apenas en el aprendizaje, pero me quiero dar la oportunidad de darles mi mirada acerca de este tema el día de hoy. Hoy nos vamos a embarcar en una aventura mental que podría expandir los límites de lo que cree posible sobre la realidad. Vamos a sumergirnos en la intrigante teoría del desdoblamiento del tiempo. Miren, si alguna vez te has sentido atrapado en la implacable linealidad del tiempo, o si secretamente has deseado tener una segunda oportunidad para cambiar algo, este episodio podría abrir una perspectiva completamente nueva. Para los que me conocen, saben que en muchas ocasiones les hago preguntas, que son las mismas preguntas que yo me he hecho y que me ayudaron a llegar a donde estoy aquí y que me ayudan a avanzar. Vámonos con la pregunta y con este tono curioso y reflexivo con lo que les entregaré esta, esta cuestión. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una calle de un solo sentido? Pensando que el tiempo es una calle, ¿cierto? Y que de cierta manera, caminamos sobre ella en una dirección. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una calle de un solo sentido, en la que vamos avanzando inexorablemente del pasado al futuro? ¿Qué pasaría? Y si en cambio fuera más bien como un tapiz complejo, con hilos que se entrelazan en diferentes momentos, todos coexistiendo de alguna manera. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si no fuera una calle, sino un tapiz? ¿Qué pasa si no simplemente fuera de un sentido, sino de varios sentidos? La teoría del desdoblamiento del tiempo, que es propuesta por el perspicaz Jean-Pierre Garnier Mallet, para los que sepan, no tengo la menor idea si mencioné o dije bien su nombre y su apellido, pero él nos invita a considerar esta posibilidad.
sugiriendo que nuestra experiencia del tiempo es mucho más, ¿qué palabra utilizo? ¿Maleable? Es mucho más moldeable, es mucho más flexible de lo que podríamos imaginar. Entonces les voy a contar una anécdota personal. Yo recuerdo la primera vez que me tropecé con esta teoría. Miren, yo confieso que mi reacción inicial fue total escepticismo, mezclado como con fascinación e intriga. Es como, ¿qué? Mira, a mí me parecía un concepto digno de una novela de ciencia ficción. Algo como demasiado complejo para mi vida real. Era como si me estuviera hablando de una película de ciencia ficción. Que como que te la ves y dices, ay, ¿quién se cree eso? Eso no es tan real. Eso sí está muy exagerado. Sin embargo, ya saben que soy una curiosa, buscadora, aprendiz, y yo tenía esa, o tengo eso de ser persistente en mi curiosidad. Y por supuesto no me iba a quedar ahí. Entonces, esa persistencia, esa curiosidad, ese que no trago entero, esa búsqueda, ese aprendizaje, esa necesidad de, esa hambre de conocimiento, de aprender, me impulsó a investigar más a fondo. Entonces, yo soy una aprendiz de la vida porque soy apasionada de conocer cosas nuevas. Como esa carita de Pac-Man, ti, 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 comiendo todo el tiempo bolitas, así más o menos me siento. Sin embargo, pues de todo esto que investigo, de todo eso que aprendo, de todo lo que aplico, pues también eh, me doy el permiso de aprender nuevamente por medio de la enseñanza. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces yo quería investigar más a fondo de qué se está, de qué, por qué le daban tanta importancia a esa percepción, por qué, cuáles eran los principios, cuáles los fundamentos, y simplemente me abrí a explorar y a buscar. Entonces, a medida que se desentrañaban los principios fundamentales y exploraba las ideas detrás de la física cuántica, trataba de entender qué lo sustenta, esa sensación que tienes de, ajá, como de descubrir algo, comenzó como a resonar en mí. Y en mi cuerpo es como que empiezo a sentir burbujitas, como esas maripositas que siente la gente por el amor, yo las siento por el conocimiento. De repente, como que yo me enamoro de esa búsqueda, de ese conocimiento. De repente, entonces, como que ciertas experiencias, ciertas situaciones, ciertos momentos que no podía explicar, empezaron a tener sentido y empezaron a darme como una intuición, transformando radicalmente mi forma de percibir el tiempo y mi capacidad para influir en mi propia realidad. Entonces ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa de los dedos? ¿Que las oportunidades perdidas son irrevocables? ¿Has deseado poder volver atrás y cambiar una decisión? Pues hoy te invitamos a abrir tu mente, hoy te invito a abrir tu mente y SOS te invita a abrir tu mente a una perspectiva que podría revolucionar tu relación con el tiempo y tu capacidad para moldear tu experiencia. Entonces, aquí me gustaría compartirles cómo mi percepción del tiempo o el tiempo cambia dependiendo de mi percepción. Si yo, y lo digo en un ejemplo sencillo, que ya más adelante trabajaremos juntos. Si yo hoy, Liliana Romero, está aquí, estoy entretenida, estoy disfrutando algo, el tiempo me pasa súper rápido. Y yo, ay, se me pasó el tiempo súper rápido. Pero si las cosas son aburridas y yo empiezo a fijarme en el reloj cada 3 segundos, a mí el tiempo me parece súper lento. Ahí ya digo, el tiempo no ha cambiado. Alerta. Lo que para una persona ha sido eterno, para mí fue rápido, o al revés.
O lo que para mí fue rápido hoy, mañana es lento. O al contrario, dije, entonces sí, es una percepción. El tiempo es percepción. Y ahí ya, ¡boom!, en mi cabeza. Vamos a desglosar esta fascinante teoría paso a paso. No se me asusten. Vamos a utilizar ejemplos claros, analogías que te ayuden a comprender los conceptos clave. Y al final de este episodio espero que veas el tiempo no como un tirejano lineal, sino como un campo de posibilidades con el que puedes interactuar de manera sorprendente y percibir y integrar de maneras diferentes. Entonces, prepárate para expandir tu mente, como dicen por ahí, para darle plasticidad a tu cerebro. Arranquemos, ¿están listos? Yo estoy más que emocionada de arrancar con este tema. Espero poderles dar una pincelada inicial para que aprendan un poquito más sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo y no la descarten simplemente porque no la entendemos, que pasa mucho, o simplemente porque o porque no la desconocemos, ¿sí? Metámonos a entender qué es la teoría del desdoblamiento del tiempo, como desde el origen. A ver si logro em, mostrarles en este podcast qué es. ¿Listo? Entonces, en el núcleo, en su núcleo, la teoría del desdoblamiento del tiempo, creada por este físico. Estamos hablando de una persona física. Y aquí se supone que somos SOS Desarrollo Holístico, una comunidad de personas que trabajan desde lo holístico, pero que nos basamos en ciencia también y que venimos de un mundo material. Aquí no hay exclusión. Entonces, aquí en este podcast y en esta comunidad, los físicos, médicos, científicos no son excluidos. Así que nos basamos y nos complementamos con cualquiera que venga a mostrarnos una nueva perspectiva que queramos integrar o no. Entonces nos volvemos a recordar al físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Él arrancó proponiéndonos o nos propone una visión radicalmente diferente de cómo funciona el tiempo. Entonces, nos pide que olvidemos que el tiempo es una línea recta o la autopista de la que hablamos y que no conecta el pasado, el presente y el futuro. Garnier Mallet sugiere que el tiempo no es una entidad singular y lineal, sino que se despliega en dos dimensiones interconectadas. Ya sé que suena enredado, pero vamos a llegar a algún lugar. Mantente aquí. El tiempo real o el tiempo ordinario, este es el tiempo que experimentamos de forma consciente en este momento. La secuencia de eventos que percibimos como nuestro presente continuo. Es ese tiempo en el reloj, el de los calendarios, el de nuestra experiencia cotidiana. Pero también existe el tiempo virtual o tiempo de potencial. Aquí es donde la teoría se vuelve realmente fascinante. El tiempo es virtual en un reino de posibilidades, un espacio donde todos los demás momentos de nuestro pasado y nuestro futuro coexisten simultáneamente como potencialidades. Ahí ya nos rompimos la cabeza. O sea, estábamos hablando del tiempo desde dos lugares diferentes. El tiempo no deja de ser el tiempo, pero hay que empezar a ver que no es solamente una cosa, sino tal vez son dos que están en simultánea. Entonces, es como una, sí, como una vasta biblioteca, pero imagínense en una biblioteca gigante, donde cada libro representa una posible versión de nuestra vida en diferentes puntos del tiempo. Entonces, la Liliana de hace 10 años, la Liliana de hace 9, la Liliana de hace 8, la Liliana de hace 7, la Liliana de hace 6 y así hasta la Liliana de hoy es la Liliana de hoy.
no la compone solo la Liliana de hoy, la componen las anteriores Lilianas sumadas con la de hoy, por ejemplo, ¿cierto? Entonces imaginen que estás viendo también una película de tu vida. Entonces en el tiempo real solo puedes ver la imagen actual, pero en la teoría del desdoblamiento del tiempo nos dice que a nivel mm, subyacente o a nivel o de otras escenas o de remembranzas, van a existir diferentes imágenes de ese pasado y ese futuro. Entonces, es como una película cuando nos lleve al pasado, cuando nos lleve al futuro, cuando yo me siento a pensar en el pasado, yo revivo ese pasado. Entonces, todos ellos están presentes en ese tiempo virtual. No se eliminan, suman. Y lo más sorprendente es que nuestro yo no está conformado solo por la foto de hoy, o la imagen de hoy, o el fotograma de hoy. De alguna manera, una parte de nuestra conciencia tiene acceso a todas esas imágenes, a todas esas partes, a todos esos fotogramas. Y todas esas partes, fotogramas, imágenes, videos, están en continuo o simultáneamente en contacto. Jean-Pierre Garnier Mallet explica que nuestra conciencia tiene una capacidad inherente para desdoblarse y realizar breves viajes al tiempo virtual. Y ya dirán como, no, Liliana, ahora sí ya te metiste, ¿qué te fumaste? Tranquilos, vamos despacio. Y si necesitas volver a escuchar esto, vuelve a escucharlo. Y si aún así no te queda claro y lo quieres descartar, también válido, ¿ok? Entonces, él nos explica eh, o nos habla de eso, entre comillas, como desdoblarse y eso, entre comillas, que es como viajes. O sea, que tenemos la posibilidad de ir a nuestro pasado y a nuestro futuro como una especie de como de viajes en el tiempo. Entonces, durante estos supuestos microdesplazamientos podemos acceder a información del pasado o a percibir en el futuro potenciales y crucialmente influir en la trayectoria de nuestro tiempo real. Entonces, esto se puso bueno, pero yo sé que suena un poquito técnico y vamos despacio y vamos a paso lento, pero vamos hacia dónde vamos. ¿Listo? Entonces, es como si nuestra conciencia pudiera enviar pequeñas ondas al tiempo virtual y recibir información de vuelta. Entonces, yo mando un mensaje a mi pasado y me llega una respuesta y también mando un mensaje a mi futuro y me llega otra respuesta, afectando las posibilidades de lo que experimentamos en el presente. Me gusta verlo de la siguiente manera, y es una imagen que me llega a mí en este momento, es cuando estoy aquí, hoy, en este momento, aquí sentada grabando este podcast, yo puedo ir a preguntarle a la Liliana de ayer, a la Liliana de antier, a la Liliana de hace 20 años, a la niña, qué necesitaba y qué necesito y qué de lo que aprendí y qué de lo que hice sería importante que hoy tuviera en cuenta o contemplara, por ejemplo. Y yo puedo decir, Liliana, ¿qué necesita la niña hoy? Y si la niña te pidiera algo, ¿qué te pediría? Como si hablara conmigo misma en un tiempo pasado. Pero también puedo hablar con la Liliana mayor, con la Liliana dentro de 10 años, dentro de 20 años. Liliana, si tuvieras 80 años y le hablaras a la niña de hoy, con la edad que tienes hoy, donde estás hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué crees que te dirías a Liliana de niña y qué crees que te dirías a Liliana de adulta o de adulta mayor? Entonces, ahí creo que empezamos ya a tener sentido a lo que estamos hablando, aunque no se trata de convencerte, sino de abrir la mente a entender esta teoría del desdoblamiento del tiempo. Entonces, esta teoría abre la puerta o abre la posibilidad a que no seamos solamente pasajeros en el flujo lineal del tiempo, como que el tiempo no se nos está acabando, sino que podamos utilizar al tiempo como participantes activos con la capacidad de interactuar con su estructura.
O sea, como que el tiempo trabajara para nosotros, no nosotros tuviéramos que estar observando cómo se acaba el tiempo, ¿cierto? Entonces, para comprender cómo podemos interactuar con esta compleja estructura del tiempo, es fundamental entender algunos conceptos claves de la teoría del desdoblamiento. Y ahí nos metemos un poquito en teoría. Pero yo trato con el amor más grande y con la sencillez más grande de tratar de explicarles esto desde lo más básico, para no, atrás de que ya es difícil de entender, para no ponerle aún más nivel a algo que apenas estamos conociendo para algunos, otros ya lo conocen y les es difícil de explicar y otros eh, no quieren conocer. Entonces, como mencionábamos, el tiempo se despliega en estas dos dimensiones. El tiempo real, donde experimentamos la causalidad lineal, que lo vimos, es un evento, lleva a otro. Y por el otro lado está el tiempo virtual, que es un campo de potencialidades, donde todas las posibilidades existen simultáneamente sin una secuencia lineal definida, muchos puntos. Entonces, en una yo veo una línea de puntitos hacia atrás y en otra veo puntitos en todos los lados y yo puedo ir adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, en diagonal, pero todas coexisten ahí. ¿Listo? Yo puedo ir a mi pasado y preguntarme algo, puedo ir a mi presente, preguntarme algo, puedo ir a mi futuro y puedo ir a los diferentes lugares de mi pasado y a los diferentes lugares. ¿Cuándo? Cuando los necesite. ¿Listo? De pronto puedo ir a mi Liliana adolescente, puedo ir a mi Liliana bebé, puedo ir a mi Liliana adulta, puedo ir a mi Liliana joven adulta, puedo ir a la viejita, a la que sea. ¿Listo? Me da la posibilidad o el acceso de ir hasta allá. La teoría postula que nuestra conciencia no está rígida, anclada al presente a través de procesos sutiles e inconscientes, sino que nuestra conciencia se desdobla. Ya es la segunda vez que escuchamos este término y aún así va a continuar resonando y es posible que batallando por entrar a nuestro inconsciente. Entonces volvemos a poner entre comillas el desdobla. Pero ese desdoblamiento o esa conciencia que se desdobla momentáneamente se explora en el tiempo virtual durante breves viajes. Entonces yo puedo percibir información sobre posibles futuros, descargarlos entre comillas y utilizarlos como soluciones a problemas que aún no tengo, que aún no se han manifestado en nuestro tiempo real. Entonces ahí viene una terminología que empieza a complicarse o a desenredarse. ¿Listo? Está el doble cuántico. Es tu yo en el tiempo virtual. ¿Listo? Entonces, cuando te hablen de doble cuántico, estamos hablando de esa Liliana en el tiempo virtual, en el de las inmensas posibilidades, en el donde el tiempo no es lineal. ¿Listo? Este es un concepto particularmente loco y a la vez fascinante, pero la teoría sugiere que debido a la naturaleza, y vuelvo a repetir, a la naturaleza desdoblada del tiempo, también existen múltiples versiones de nosotros mismos viviendo en diferentes momentos dentro del tiempo virtual. ¿Cómo así? Pues sí. No solamente hay una versión de nosotros, sino infinitas versiones de nosotros viviendo en ese tiempo virtual en donde puedo tener acceso a todos esos dobles cuánticos, no solo un doble cuántico, sino muchos dobles cuánticos que existen como potencial, que por supuesto existen en un estado de mayor potencial y ya ha experimentado o está experimentando resultados o diferentes resultados de diferentes decisiones que podríamos tomar hoy o en nuestro tiempo real. Entonces, si yo hoy decido una cosa, si yo hoy tengo algo que decidir y dentro de mis decisiones hay 10 opciones para decidir,
Hay un yo cuántico para cada una de esas decisiones. Luego decido una de las dos, pero no elimina las otras. ¿Sí? Eso lo hemos visto también, yo sé, en las películas. De ahí viene, algunos lo creen, otros no, unos resuenan, otros no. No pasa nada. Aquí no estamos validando y no validando las cosas. Aquí estamos simplemente conociendo y entendiendo qué quería decir este físico y qué nos y cuál es su teoría y por qué y de dónde y cómo. ¿Me la como? ¿La entiendo o no? ¿Cómo la integro o no? ¿Cómo la rechazo o no? Pero desde el conocimiento. Muy bien. ¿Te se imagina que estás lidiando con una encrucijada en tu vida profesional? Una situación que necesitas una decisión y que por supuesto estás indecisa en lo que quieres hacer. Entonces, en el tiempo virtual existe una versión de ti que ya tomó la decisión. Puede ser, por ejemplo, cambiar de carrera. Y ahora está prosperando en ese nuevo campo. Ya le está yendo bien, ya tiene beneficios, está dichosa, le pasa, es la mejor cosa que pudo haber hecho, pero también existe la otra versión que se quedó en su trabajo actual y experimentó el resultado de quedarse en el trabajo actual. Entonces, la teoría propone que a través de la intención y la conciencia puedes establecer una conexión sutil con ese tú del futuro que ya ha navegado por esas aguas que ahora estás enfrentando, que por medio de recibir intuiciones, ideas o incluso sensaciones de certeza sobre el camino a seguir, tomas una decisión en el presente. Entonces es importante entender que este autodesdoblamiento, y no le quiero meter más palabras, pero es este permitirme conocer las infinitas posibilidades de mi yo en los diferentes tiempos, pero hacerlo yo como autoproceso personal y esa interacción con ese doble cuántico, que ahí digamos que es donde entra el desdoblarse, ¿cierto? Ocurren no a un nivel consciente, ocurren a un nivel subconsciente. Sin embargo, al volvernos más conscientes de estos procesos, podemos aprender a dirigir nuestra intención de manera más efectiva para influir en la información que recibimos del tiempo virtual. Es decir, si yo en mi consciente entiendo que hay un tiempo virtual, que hay un yo en muchas versiones, que de la decisión puedo ir a cualquiera de esos, y si tomo esta decisión, qué información voy a bajar y qué voy a integrar y qué de todo eso hoy puedo aplicar para tomar la decisión, ya en eso estoy aplicando la teoría del desdoblamiento del tiempo y si lo hago en conciencia, cada vez voy a poder llegar a hablar con mi yo cuántico más acertado. Difícil, ¿verdad? O fácil para muchos. Miren, la belleza de esta teoría radica en el potencial, pero en el potencial al aplicarlo en la práctica de en nuestra vida diaria. Aquí te presento algunas maneras de empezar a interactuar con el consciente o con el inconsciente o con el subconsciente para interactuar con el tiempo virtual y con tus yos en el tiempo virtual conscientemente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puedes empezar con a través de una pregunta, pero la pregunta debe ser intencional. Entonces, ¿qué dice la teoría? Podemos influir en nuestro presente al dirigir nuestra atención e intención al tiempo virtual. Yo puedo dirigirme hacia el tiempo virtual y decirle y preguntarle algo. Cuando te enfrentes a una decisión importante o a un desafío, puedes formular preguntas claras y específicas. ¿A quién? A tu yo futuro, que ya has experimentado las consecuencias de diferentes caminos. Entonces, puedo hacer un ejercicio de la siguiente manera. Cierra los ojos,
Hagámoslo en este momento. Sería interesante que te sientes un segundo, ya que estás escuchando. Si puedes cerrar los ojos, si estás manejando, no lo hagas, hazlo después. Pero cierra los ojos e inhala profundamente. Luego exhala lentamente. Imagina que estás parado frente a una pantalla gigante que representa tu vida. Ahora visualiza una situación que te preocupe o una decisión que debes tomar aquí, en el hoy, en el ahora, en este momento. Luego en tu mente avanza en el tiempo como si ya hubieras tomado esa decisión con una de esas opciones. Porque por supuesto hay varias decisiones, varias opciones. Toma una. Con esa sensación corpórea, con esa respuesta que tú mismo te das, de la manera como la quieras recibir, observa cómo te sientes, qué resultado obtuviste. Y luego retrocede y visualiza haber tomado otra opción. Compara las dos sensaciones y los posibles desenlaces. Presta atención a la opción que te genera mayor paz y alineación de tu yo futuro. Ahí está tu respuesta. Otra manera, puedes hacerlo, por ejemplo, por medio de una intención enfocada para activar ese desdoblamiento. Entonces, ¿cómo funciona? La intención actúa como un puente, enfocando tu conciencia hacia el tiempo virtual y facilitando la recepción de información. Entonces, cuando estableces una clara intención sobre un resultado deseado o una solución de un problema, estás enviando como un mensaje o una onda o una energía a ese campo de posibilidades y predisponiéndote a recibir las respuestas o las circunstancias que se alinean con esa intención. Que si yo tengo una intención, creo con esa intención una respuesta o una posibilidad a esas circunstancias, buena y mala. Ojo ahí, la intención crea realidad. ¿Listo? Consideremos, veamos un caso práctico. Consideremos a una persona que se sintió bloqueada creativamente en un proyecto artístico. Pongámosle un nombre. Carolina. Carolina se sintió bloqueada creativamente en un proyecto artístico y decidió experimentar con la teoría del desdoblamiento. Cada noche, antes de dormir, Carolina se visualiza a sí misma completando su obra con éxito y sintiendo esa satisfacción profunda del deber cumplido. Le pregunta a su yo futuro qué había bloqueado, qué debe desbloquear, qué necesita para desbloquear su creatividad, qué pasos había tomado con el tiempo. Ella comienza a tener sueños lúcidos llenos de ideas innovadoras, soluciones técnicas de su proyecto. Durante el día se encuentra con recursos inesperados, conversaciones reveladoras, una renovada sensación de inspiración que la inspira, que la impulsa a superar ese bloqueo y completa su obra con éxito. Entonces, su intención enfocada actuó como una llave para acceder a la información y la energía de su yo creativo en el tiempo virtual. Pero un segundo, Liliana, ¿cómo así que en la noche? Un momentico, ¿qué pasó? Muy bien, vamos a ese pedacito que me lo salté y es importante saberlo, pero había que generar esa intriga también. El consciente está activo cuando estamos despiertos. El subconsciente está despierto cuando dormimos. Por eso, normalmente nos debemos comunicar con ese tiempo, con ese yo subconsciente en las horas de sueño, donde soltamos al consciente y le permitimos al subconsciente conversar con nosotros o darnos infinitas posibilidades. Entonces, se recomienda que en la noche, antes de dormir, hable con mi yo cuántico desde que soy yo, no pidiendo desde la carencia, sino
Si estuvieras hablando contigo mismo, ¿qué te dirías para ayudarte hoy? Si estuvieras hablando con tu yo en 20 años, ¿cómo le pedirías que te envíe información, que te envíe respuestas de lo que necesitas saber, de tú a tú, ¿no? Entendiendo que está más sabio y que tiene respuestas, pero no desde la carencia como, ayúdame, solucioname, hazme, ¿no? Sino, tú tienes la respuesta, envíamela, hoy la necesito, trabajemos juntos en equipo. Entonces, por eso dicen que todo lo que tiene que ver con mm, el subconsciente es mejor trabajarlo en la noche. Y de ahí viene también todo el tema de la derivación nocturna. Pero ya veremos. A esto que estamos haciendo, vamos paso a paso, pero voy botándoles algunos términos que puedan ayudarles a tratar de entender un poquitico hacia dónde voy. ¿Listo? Entonces es importante recordar que la interacción con el tiempo virtual a menudo ocurre de manera sutil. Entonces, no esperes visiones dramáticas, viajes literales en el tiempo. Pues la verdad es que tienes que prestar atención a las intuiciones, a las sincronicidades, a las cosas inesperadas, a las ideas repetitivas, a las sensaciones que surgen al enfocar tu intención. Estas pueden ser sugerencias de tu doble cuántico. No es que tu doble cuántico vaya a ir a obligarte y vas a sentir un montón de cosas y se va a enojar. No, eres tú mismo. Y eso es importante reconocer lo que eres tú mismo desde otro lugar. Como siempre, o como ahora, o como últimamente, es importante ver todos los mitos y las realidades sobre el desdoblamiento del tiempo. Y obviamente más adelante hablaremos también de la derivación nocturna, pero creo que es importante centrarnos en este momento en entender básicamente qué es la teoría del desdoblamiento del tiempo. Como toda teoría, desafía nuestra comprensión convencional. La teoría del desdoblamiento del tiempo ha generado, por supuesto, muchos mitos, muchos malentendidos, muchos opositores, muchos detractores, mucha rabia, mucha certeza, o sea, ha revolcado y más viniendo de un físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, es solo una teoría abstracta, es pura especulación, no tiene aplicaciones prácticas, no se aplica en la vida real. Miren, la verdad es que si bien la teoría se basa en conceptos avanzados de la física cuántica y de la naturaleza del tiempo, muchas personas alrededor del mundo han reportado experiencias transformadoras al aplicar los principios de manera consciente. La clave está en la experimentación personal y en la observación de los resultados. Entonces, sí hay certeza individual de que existe y que se vive y que se utiliza y que se conoce y que se experimenta la teoría del desdoblamiento del tiempo, no una ni dos, sino millones de veces en todas las personas que lo experimentan. También hay mitos, por ejemplo, solo individuos altamente espirituales o con habilidades psíquicas especiales pueden comprenderla y utilizarla eficientemente o eficazmente. Mentira. Miren, la capacidad de interactuar con el tiempo virtual y nuestro doble cuántico es completamente inherente a todos los seres humanos. No se requiere estar en estado zen o ser un maestro de yoga o un nivel especial de iluminación o habilidades extraordinarias. Perdón la voz de ridiculez, pero lo que se necesita en realidad es curiosidad, es apertura mental, es disposición a la práctica, es volverse más consciente de nuestros procesos internos. Nada más. Vámonos a otras cosas que dicen. Si la teoría fuera cierta, podríamos viajar al pasado y cambiar eventos históricos a voluntad. Ay, por favor, la teoría tal como se propone y como la propone Garnier Mallet no sugiere que son viajes temporales o la posibilidad de viajes temporales macroscópicos o alteraciones del pasado de manera directa. Más bien se centra en la influencia sutil
sutil que nuestra conciencia presente puede tener en la configuración de nuestro futuro a través de la interacción con el tiempo virtual. Miren, quiero contarles una anécdota, yo creo que final, para irle dando ya cierre a la teoría del desdoblamiento del tiempo, porque creo que hemos ya abordado bastantes puntos. Pero recuerdo una historia, no recuerdo quién me la contó, pero bueno, había un hombre que se sentía completamente paralizado de miedo y su parálisis tenía que ver con emprender un negocio nuevo. Y esa parálisis y ese bloqueo y ese resonar también lo invitó a que no perdía nada, comprobar mm, la teoría del desdoblamiento. Y dijo, pues, la voy a probar esta noche, antes de dormir. Muchos dicen que es bueno poner un vasito de agua al lado de la mesa de noche, acostarse hidratados, por lo que el agua para muchos es, no yo, el agua eh, ayuda a conectar, ¿listo? Lo digo así sinceramente para no meterle teoría de por qué el agua ayuda a interconectar. Nada, no vamos a meterle ciencia hasta a esto, sino lo vamos a decir, bueno, el agua es un buen, eh, mm, ¿cómo decirlo? Bueno, buscaré una palabra en unos minutos, pero digamos que el agua permite que las cosas naveguen más fácilmente, digámoslo así. Entonces esta persona dice, ah, pues la va a probar, no pierdo nada. No me están pidiendo una inversión, no me están pidiendo haciendo nada y empieza a probarla durante varias semanas. Pues se dedicó a visualizar su negocio exitoso, sintiendo la confianza, la prosperidad que anhelaba. Y un día, mientras conducía, tuvo como una intuición, como un llamado. Y hablaba, decía, ¿qué pasa si mi negocio lo abro sobre un nicho de mercado que no había considerado? Y fue como esa vocecita o esa intuición. Entonces, aunque inicialmente la idea era loca, descabellada, dijo, pues la sigo. No tengo otra. Estoy desesperado, estoy bloqueado. Se dejó guiar. Y para su sorpresa, su negocio, gracias a oír esa vocecita, o a seguir esa intuición, su negocio despegó así, o sea, rápidamente. Luego él mismo bromeaba diciendo que su yo futuro le había enviado esa idea a través de un desplazamiento temporal o alguna cosa así que él trataba de explicar. Y que su yo futuro era el que lo había impulsado hacia el éxito. Por supuesto, se permitió vivirlo, explorarlo, abrió el canal para escucharlo y luego siguió el camino. No, a veces escuchamos el camino y ni siquiera hacemos caso o no contemplamos la idea y seguimos, descartamos y a seguir. Bueno, la teoría del desdoblamiento del tiempo al final nos invita a reconsiderar las limitaciones que nos imponemos, a explorar el increíble potencial que reside en nuestra capacidad de interactuar con la naturaleza no lineal del tiempo. ¿Qué opinan? Y a mí me gusta dejar este podcast y voy a dejar este podcast aquí porque podríamos hablar horas acerca de eso, pero no es la intención. Sé que voy a dejar miles y millones de dudas, pero yo creo que hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de la teoría del desdoblamiento del tiempo, simplemente explorando mm, una percepción de la realidad y una nueva apreciación de la flexibilidad del tiempo o del concepto del tiempo. No sin antes recordar que la teoría del desdoblamiento del tiempo simplemente nos pide que no pensemos en el tiempo como lineal, sino que lo veamos
como dimensiones reales, virtuales, interconectadas, que nos abramos a la posibilidad de que nuestra conciencia tenga esa capacidad de desdoblarse, y veamos esa palabra de desdoblamiento, tal cual la hemos trabajado hoy en este podcast, en este capítulo, y que nos demos esa posibilidad de desdoblarnos para interactuar con ese tiempo virtual en la noche, que averigüemos un poquito más a qué se refiere Liliana con desdoblamiento, qué se refiere Liliana con yo cuántico, a qué se refiere, ¿sí? E inclusive con la práctica de cómo yo me quiero comunicar con mi yo inconsciente, permitirme ese acceso a información y potenciales futuros y obviamente integrar un montón de vocabulario como doble cuántico, como desdoblamiento, como tiempo virtual, ¿m? En donde existen diferentes versiones de nosotros mismos en diferentes momentos que pueden ofrecernos guía, tal cual eso, guía, no cambio de la realidad, guía. A mí eso es lo que más me gusta de todo, que no se trata de, ay, voy a ir a mi pasado y que cambie todo y entonces hoy ya, voy a ir a mi futuro que me dé la lotería, el número de la lotería. No, es simplemente ofrecernos una guía. Entonces, podemos aplicar esta teoría en nuestra vida a través de esa intención, de esa pregunta, de esa conexión inconsciente antes de dormir. mm, Llámesela de derivación nocturna, llámesela conexión con mi futuro consciente, llámala como quieras. La llaman de diferentes maneras, pero simplemente, ¿qué, qué me diría? ¿Qué me diría yo? ¿Y qué quiero que me diga mis otros yo? ¿Y de dónde? ¿Y qué realidad quiero que atraigan esas otras Lilianas del futuro? Por supuesto, a través de una intención enfocada, de una conexión consciente con esas yo futuro. Entonces, el tiempo tal vez no sea solo un río que fluye en una dirección, pero sí puede ser un vasto océano de posibilidades en que podemos aprender a navegar, a conectarnos con ese yo futuro y a comprender nuestra capacidad inherente de interactuar con la estructura del tiempo. Podemos desbloquear nuevas formas de vivir, trascendir esas limitaciones que creíamos fijas y co-crear una realidad más alineada con nuestros deseos más profundos. No es como que lo que nos tocó, no, la podemos co-crear. Si te sientes intrigado y te atreves a experimentar con la teoría del desdoblamiento del tiempo, si tienes preguntas, si tienes dudas, si quieres que hagamos otro episodio, si lo has vivido desde otra manera, si quieres compartir algo, escríbeme. Cuéntanos a esta comunidad SOS Desarrollo Holístico o SOS Desarrollo Holístico con este podcast de Voces en Conciencia. Cuéntanos cómo planeas aplicar estos principios en tu vida, cómo lo has hecho, cómo lo harías ahora que ya este concepto está al menos dándote un brochazo o tratando de entrar a tu vida. ¿Qué preguntas le harías a tu yo, a ese yo futuro? ¿Qué le preguntarías? Desde el adulto, ¿no? Yo realmente estoy súper emocionada de escuchar sus experiencias, de ser parte de sus viajes en la exploración de esta fascinante teoría, esa búsqueda, de continuar esa búsqueda con ustedes. Pero pues si estás listo para el siguiente paso y profundizar en este tema, házmelo saber. Estaremos encantados de a crear más podcasts para explorar este tema más profundamente, para explorarlo juntos. Y no me queda más que pedirles un like, un compartir. Eh, Gracias por acompañarme en este viaje a través de las dimensiones del tiempo. Espero que este episodio te haya inspirado a ver la realidad con nuevos ojos. Y bueno, no olvides suscribirte para más exploraciones de los misterios de la conciencia y el universo. Eh, Me despido, soy Liliana Romero González, creadora de la comunidad SOS Desarrollo Holístico, embajadora, líder
maestra y aprendiz de la vida y conocedora del mundo holístico en respeto y en unidad y sin exclusión. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Bye bye.